Buenas tardes, hermanos de Jesús el Camino. Los saludo de este lugar que todos extrañamos y por una cuestión de ruidos y comodidad para poder grabar, estamos desde aquí, el lugar donde nos solíamos reunir para adorar a nuestro Dios. Y hoy quería meditar en la palabra y más que nada en todo este periodo de cuarentena, de aislamiento, que ya pasaron los 40 días. La característica de estos tiempos a nivel mundial es el barbijo, lo que nos distingue. Barbijo, aislamiento, distanciamiento social. Y siempre que trabajé, como ustedes ya saben, en taxi, me ha tocado muchísimas veces llegar a personas con barbijo. La persona estaba denotando que estaba en tratamiento, que había un área de su vida que los clínicos, los médicos, los especialistas estaban tratando, que había vulnerabilidad, que estaba expuesto. Y eso me tocó siempre tener atención y cuidado de atender de la mejor manera a las personas que se acercaron en mi trabajo por ese motivo. Pero ahora todos estamos, cuando salimos y ponemos los pies fuera de casa, es el barbijo lo que tenemos que ponernos y enfrentar el día, el trabajo, las compras y la distancia. El amor al prójimo lo seguimos teniendo, pero todo esto nos lleva a mantener una distancia que es fría en relación, porque las personas se miran pensando que tal vez el otro que va al lado, el que sube al lado en el colectivo, el que va en el subte, tal vez tenga ese virus, y eso produce lo que son las defensas humanas, el distanciamiento, el temor a ser contagiado. Pero mirándolo desde el punto de vista de Dios, ver un mundo con personas con barbijo, hay quienes lo entienden de una manera, quienes de otra, cada uno lo procesa y lo canaliza de acuerdo a dónde está parado, cuáles son las metas de la vida que tiene, hacia dónde apunta, el concepto que tiene de la creación de Dios, de la atmósfera, de lo creado y tantas cosas que nosotros ya conocemos. Pero aquellos que creemos en Dios, yo pienso personalmente, y no voy a poner a toda la iglesia ni a todos los obreros, pero que para mí el mundo está en tratamiento. Dios quiere tratar con el mundo. Ahora, hay quienes quieren dejarse tratar y quienes no. Hay quienes en todo este periodo se reconciliaron con el Creador. Hay quienes abrieron su corazón después de mucha oración de seres queridos y la palabra llegó a sus vidas y abrieron su corazón para reconocer que solamente en Cristo hay salvación, y pasaron a ser parte de la iglesia en este periodo de cuarentena a través de los medios, a través de medios de comunicación telefónica, y así están pasando cosas que por teléfono, hermanos que oran, hermanos que llaman, hermanos que piden oración, y están habiendo respuestas. Ahora, hermanos, más allá de que este periodo de cuarentena, de aislamiento, de barbijos, es una señal de todos los hombres que tienen que usar barbijo, el más poderoso y el más débil, el más famoso y el que no lo es. Todas las personas se han nivelado en un solo punto, que es: somos vulnerables, estamos expuestos. Fíjense en lo que Dios permitió, como lo venimos repitiendo siempre, que todo esto es permitido por Dios. Pero en el hecho de que Dios permitió que la iglesia, en su forma habitual de servicio, como nosotros lo venimos desarrollando, también se parara. Y también nos pusiera en tratamiento a todos nosotros, los que somos obreros, parte de la iglesia, pero con otro trato, un trato en el cual Él quiere
intervenir siempre y cuando nosotros lo reconozcamos y nosotros veamos la necesidad. Ahora, hay en 1 Corintios nosotros hemos predicado muchas veces esta palabra que habla de la obra de Dios y de ser colaboradores de Dios. En capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto nos decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Palabra que venimos reflexionando y trabajando mucho nosotros como obreros de este lugar, hermanos de este lugar, que comenzamos hace un tiempito y con la gracia de Dios se van añadiendo hermanos, se van edificando, pero Dios ha parado la forma de servicio en la cual veníamos teniendo. Damos gracias a Dios que por este medio podemos, con esta estructura que hemos armado de comunicación, donde las áreas participan, los hermanos se comunican con un versículo, con una alabanza, las áreas también preparan cada día de la semana y se van enviando para que la iglesia sea edificada, y sobre todo para que los que pueden recibir, porque la iglesia está entre hermanos que una parte sale a trabajar, otra parte tiene que quedarse, y entonces no todos pueden vivir el mismo momento, las mismas cosas al mismo tiempo. Ahora, reflexionando sobre esta palabra, Pablo habla de esto en un contexto de mucha carnalidad en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era inmadura, era muy emocional, y por eso él hace mención de que los que edifican para Dios, primero Dios es el que edifica su iglesia y toma nuestras vidas, pero nosotros que sobreedificamos en ella, elige materiales que son oro, plata, piedras preciosas, por un lado, madera, heno, hojarasca. Y yo creo que lo que está demandando Dios en este tiempo es el poder parar, que nos detengamos para meditar, para reflexionar. ¿Cómo fue hasta acá nuestra edificación, nuestro servicio para Dios? ¿Fue edificado con oro? ¿Fue edificado con plata? ¿Fue edificado con piedra preciosa? Tienen un valor, inmenso valor. Y eso, cuando el fuego la prueba, queda en pie. Pero lo que fue edificado con madera, heno y hojarasca, dice la palabra que el fuego la va a consumir. No voy a perder la salvación, dice, aunque será salvo, como por fuego. Pero la obra, lo que edificó, lo que hizo, de eso no habrá recompensa, no quedará nada. Yo quería seguir con esta parte de la meditación en el parate que hay en este momento, porque Dios, como venimos hablando en otros domingos y en la palabra,
Dios quiere que sobre el servicio y la adoración prioricemos la adoración. Ahora, hay periodos en la vida del cristiano donde hay parates, donde hay espacios que Dios permite. Son los tiempos de prueba, los días que no son aquellos que son consecuencia del pecado, que a veces nosotros perdemos la guía, perdemos la presencia de Dios en nuestra vida por haber dado la espalda, por haber pecado, pero en aquellos que mantuvieron una fidelidad, vienen esos periodos que Dios permite a veces y que no se logra entender y no se lograba, y donde nosotros, al no entender eso, hemos cometido, yo en lo personal, cometer errores. Oswald Chamber era un obrero de Dios que edificó la iglesia en los comienzos del año 1911, en 1917 él partió. Y él dijo, escrito esto: hay ocasiones cuando no puedes comprender por qué no podés hacer lo que querés hacer. Y él le llamó a estos espacios en blanco que Dios trae sobre nuestra vida. Espacios donde Dios dice, parate, y nosotros queremos llenar ese espacio con algo, siempre con algo. Y cuando queremos llenarlo con algo, siguiendo y no deteniéndonos, es donde cometemos los errores más graves en nuestra vida. En Juan, capítulo 13, versículo 36, el Señor le dijo, capítulo 13, 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? O sea, Pedro le dice al Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Palabra que todo cristiano la conoce, que cuántas predicaciones se han sacado de aquí. Pero esta es una de las realidades. Cuando Pedro tuvo 2 llamamientos, 2 sígueme. El primero, cuando lo llamó Jesús, acá ya habían pasado 3 años de que lo había llamado. Y él lo seguía alrededor de Jesús, estaba viendo lo que Jesús hacía, cómo Dios lo usaba, hasta caminó sobre las aguas porque lo tenía Jesús ahí, puesta la mirada en él, todo pasaba. Pero sin embargo, como Jesús conoce todo nuestro ser, y Él sabe cómo pensamos, lo que somos y las áreas débiles, frágiles de nuestra vida, le dijo, a donde yo voy, vos no vas a poder ir, tenés que quedarte. Y Pedro, con toda sinceridad, producto de que siempre estuvo cerca de Jesús, le dijo, no, Señor, mi vida voy a poner por vos. Y él lo dijo con sinceridad, porque eso sentía en ese momento. Pero él no sabía y no se conocía bien en la intimidad lo que Jesús le dijo, que después lo iba a negar 3 veces. Y la forma que lo negó fue tremenda, hasta lo maldijo. Entonces, hay etapas y hay tiempos donde Dios permite un espacio en blanco. Y ese espacio en blanco es para que Él trate conmigo. Esta etapa es para que Dios nos ponga en la clínica. O nosotros estamos o en la clínica de Dios o en el freezer. En el freezer uno puede pasar todo este periodo, después se lo saca y sigue el camino, pero nada cambió. Lo único que hay que sacar el hielo y continuar. Pero si yo estoy en la clínica de Dios, no voy a pasar todo este proceso en vano. Hay preguntas que yo me tengo que hacer. Es momento de mirar para adentro y decirle, examíname, oh Dios. Y los espacios en blanco son permitidos por Dios para un proceso de mayor santificación.
para un proceso de mayor presencia de Dios, Dios pensando en lo que viene. Y de acuerdo a lo que yo responda, va a ser el uso que va a tener Dios de mi vida después de todo esto. Hay personas que son llamadas para afectar la generación que vive, y el costo y el precio es uno. Y hay personas que, como Pedro, como David, fueron llamados para afectar toda una generación, también las que vinieron después, por generaciones y generaciones, porque hoy todavía hablamos de la vida de David. Ahora, yo no sé cuál es la decisión que vos estás tomando. ¿Querés estar en el freezer? ¿Querés estar en la clínica de Dios? ¿Querés estar bajo el ojo misericordioso, quirúrgico, transformador de nuestro Padre? Pedro después lo entendió, y Pedro pensaba que con el hecho de que estaba con Jesús de cerca ya estaba, y sin embargo el plan, el propósito de Dios tenía que ver con algo más, porque después en San Juan, también capítulo 21, y le dijo, de cierto, también lo llamó y le dijo, sígueme, la segunda vez. Entonces, entre el primer sígueme y el segundo, pasaron muchas cosas en el interior de Pedro. Y le dijo, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya eras viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. En el segundo llamamiento, acá fue distinto, porque Pedro le siguió, hizo la voluntad del Padre al lado de Jesús, pero la segunda parte de su vida fue cuando el Señor sopló por el Espíritu de Dios y él fue después lleno del Espíritu de Dios, y en este quebrantamiento que él llegó a tener por lo que había hecho, él entendió el proceso, él lo entendió, y entonces después fue aquel que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Una mayor gloria vino sobre él. Pero hacía falta ese espacio en blanco, que nosotros a veces cometemos errores de querer seguir con actividad, con cosas, y seguir sin resolver problemas serios en nosotros, que Dios sí lo está viendo. Hermano, yo no quisiera, y para mí sería desalentador que al retomar el servicio y la tarea y las horas y extender el evangelismo, la edificación de las espigas, de los varones, de las hermanas, de los jóvenes, la alabanza, y todos los que somos obreros sabemos de los conflictos que se generan, y la mayoría son interpersonales, conflictos de relaciones interpersonales. Yo quisiera que cuando nos reencontremos el amor haya crecido, la capacidad del perdón sea de 70 veces 7 en cada uno. Yo me regocijaría, y es la oración, de que no tenga que estar enfrentando ya conflictos viejos, sino que los que vengan sean nuevos, porque van a venir de personas nuevas que se integran y que tienen que entrar en un proceso de crecimiento, porque esto que estamos viendo es pasar de lo emocional a lo espiritual. La iglesia de Corintios era una iglesia emocional, y Pablo lo estaba más que nada tratando con ellos para que pasen a ser ya maduros y no sean carnales. Pedro pasó a ser de una persona que confiaba en sus fuerzas
emocional a una persona llena del Espíritu, una persona espiritual. La persona emocional, todavía hay muchas emocionales que son hijos de Dios. Pero ¿cuál es? Sabe que el virus está acá cerca y clama por miedo al Señor. Sale el peligro y se olvidó de Dios. El que todas las cosas le ayudan a bien, el que ama a Dios y es maduro, todas las cosas le ayudan a bien. Pero Dios lo que quiere es que no clames a Él ya porque te va a afectar un virus, sino porque lo amás y Él te ama. Y Él va a guardar tu vida. Y no pierdas de hacer su voluntad, porque en eso consiste nuestra vida, en que podamos hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Hermanos queridos, no sé cómo estás llenando y qué estás haciendo en esta etapa, en este periodo, pero el salmista David siempre vivió preocupado por esto. Y él vivió preocupado, ustedes que en los salmos saben que en los salmos él dijo, examíname, oh Dios, pero en el Salmo 19, él dice, 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La preocupación tremenda que tenía David, él había sido llamado, algo tremendo, pero él decía, ¿quién podrá, la pregunta, entender sus propios errores? Y este es uno de los puntos, lo que tiene que ver con el orgullo y la soberbia, de mirar para adentro. Cuando él hace esta declaración, las personas siempre que nosotros, generalmente las características son el que es demasiado culposo, que se echa la culpa de todo, aunque no la tiene a veces, y se carga con todo. Y el perfil de la otra persona opuesta, del orgulloso, del soberbio, es que nunca se hace cargo de nada. Y precisamente ese punto es el que David no quería caer en eso. Líbrame, Señor. Examíname, Señor. Porque el perfil del soberbio no reconoce autoridad, no reconoce ningún error, no acepta consejo, se ciega. Y ese camino lo lleva al error y la perdición. Confía, como le leíamos recién, como Pedro, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Dijo Jeremías también. Hermanos, yo quisiera ir llegando al fin de esta meditación y que tomemos una decisión de pasar de ser un cristiano emocional a ser un hijo de Dios maduro que entendió este proceso. Si no, lo único que va a quedar el recuerdo va a ser del barbijo. Esto va a pasar. Y mientras tanto Dios dice que esperemos. Todavía esperemos. Todavía ese espacio en blanco se estira. Y seguramente es porque Dios no terminó de trabajar y cumplir su voluntad en la iglesia y en el mundo. Muchas cosas van a cambiar, pero precisamente yo quisiera pedirles que cada uno de ustedes sea sincero para con Dios y le pida como David pedía. Señor, quiero ser íntegro. Quiero que todo este proceso que estamos viviendo me ayude a una mayor integridad. Lo que vivimos en este tiempo ya no se puede agregar más nada a todo lo que ya tienen como noticia en los medios. Pero yo estaba viendo que surge, por un lado, el temor y la prevención para uno no ser contagiado. Ninguno quiere ser contagiado y vivir el proceso de haber sido infectado por este virus. Pero
esto trae aparejado también el hecho de que la economía se cae y también muchas personas se están quedando sin trabajo. Entonces hay otro temor y otra puerta que también hay que enfrentar. Y hay quienes tienen trabajo, que todos los días salen y se exponen, pero a la vez se abre un tercer punto, que es las manifestaciones fuertes de delincuencia que se recrudecen ahora. Y hermanos, no perdamos esta oportunidad de estar en la clínica de Dios. Él quiere tocar áreas de tu vida que ya las quiso tocar antes y no le diste lugar. Y esas son las que generalmente en un matrimonio el esposo le marca a la esposa y la esposa al esposo. A veces no es el mejor tono, pero son las señales que ya nos vienen marcando. Son lo que padres que corrigen a su hijo le van diciendo cuáles son las cosas para cambiar. Y también los hijos, cuando los padres provocan a ira. También la relación interpersonal de hermanos, de la iglesia. Yo quisiera, hermanos, que esta palabra sirva para reflexionar y para que este espacio que Dios trajo de espera, de parate, no entremos en un freezer, sino que el fuego de Dios comience a acercarse a nuestra vida para poder tocar con su dedo santo, delicado, para decirle de que te ama, que nos ama, y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta palabra. Quiero adorarte, alabarte desde este lugar donde toda la congregación lo hacía, pero estamos en un proceso, Señor, y ese proceso es entrar en tu clínica, en la que vos querés trabajar en mi interior. Señor, visita a tus hijos, que después de este proceso de aislamiento salgamos aprobados en lo que vos querés hacer en nuestras vidas. Señor, sería muy desalentador seguir teniendo los mismos problemas de carácter, seguir perseverando en aquellas cosas que Dios ya nos viene marcando para arrepentirnos, confesar y apartarnos. Que sea un proceso y un periodo de purificación, de santificación, de reconciliación entre hermanos que ya deberían tener cuentas armadas para poder reconciliarse, si hubo algún distanciamiento, si hubo una barrera. Señor, vos querés en este periodo tirar abajo todas las barreras que separaban la comunión de un hermano con otro hermano, de un familiar con otro familiar, barreras que impiden una relación sana, Señor, que como hijos de Dios debemos edificar. Ayúdanos a que podamos edificar con oro, y si no podemos con oro, con plata, para tu reino, Señor, y si no podemos con plata, con piedras preciosas. Es lo que va a ser probado cuando todo esto haya pasado y nuestra vida haya pasado por este mundo y estemos en el tribunal de Cristo y todo nuestro trabajo, toda nuestra obra sea aprobada. Quiero pedirte, Padre, que tu gracia esté en toda la iglesia de Jesús el Camino, los mayores, los más débiles, los vulnerables. Hasta aquí ha habido corazones generosos para dar, para compartir con el que no tiene, que son señales hermosas de tu trato en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquel que se preocupó por el otro, por aquellos que están pendientes de saber cómo están las hermanas más débiles, como la abuela Sara, como hermanos que son frágiles en este tiempo. Guarda a los niños, Señor, guarda a los niños del 2 de abril. Tu presencia esté de día y de noche. Pero, Señor, yo quiero seguir en tu clínica y quiero aprender. Ayúdame a ser cambiado y ser transformado en aquellas cosas que vos querés. Al no entender este proceso,
anteriormente en mi vida de crecimiento, en medio de estos espacios de blanco que eran pruebas, que vos llamabas a la espera, la contemplación, uno desoía y hacía y tomaba decisiones que después trajeron consecuencias. No permitas que mis hermanos cometan el mismo error. Guárdanos, Señor. Gracias, Padre. Ponemos toda esta semana que se inicia en tus manos. Que tus ángeles estén guardando la salida y la entrada de tus hijos. Que tu presencia esté en cada casa. Que lo poco sea multiplicado. Que el que se queda sin trabajo, los cielos se abran y puertas se abran para proveer lo que le falta. Gracias, Señor. Oramos por las autoridades, oramos por el presidente, oramos por las autoridades de la salud, oramos por los gobernadores, por los intendentes, por todas las decisiones que tienen que tomar las autoridades policiales. Oramos por toda, Señor, nuestra nación, los misioneros, quienes toda esta semana se ha estado orando. Gracias, Señor. Amén. Amén. A continuación, Silvio tiene una hermosa alabanza, cuando levanto mis manos. Y tal vez en tu casa, si querés cantar con él, cuando levanto mis manos, lo puedas hacer y sentir la presencia de Dios y decirle: Señor, ya no quiero perder más tiempo, quiero estar en tu clínica siendo tratado por vos. Bendiciones, hermanos, hasta la próxima.